¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a SEMWave Academy. Para los que no me conocéis, me llamo Chema, y para los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo y otra vez gracias por estar aquí. Bien, vamos a hablar sobre matrices. Vamos a ver una serie de conceptos en general y hablaremos de dos cosas que serán importantes y que normalmente se suelen dar en temas separados, pero a mí me gusta mezclarlos para que los vayáis entendiendo. Porque el tema más gordo de matrices, el tema al que todo va a ir apuntando, es a la resolución de sistemas de ecuaciones. Ahora veremos por qué digo todo esto. Entonces, os he puesto aquí dos matrices de 2×2, una de 2×2 y una de 3×3. Las matrices cuadradas van a ser las que normalmente se empleen en los problemas, porque salvo la excepción de la regla de la multiplicación, en la que es importante las filas y las columnas, normalmente para los sistemas de matrices, para los sistemas de ecuaciones, para los rangos y los determinantes, de lo que ahora vamos a hablar, pues el que sean cuadradas es muy importante. Bien, entonces lo primero es, vamos a hablar de un tipo de matriz que tiene unas propiedades, ¿vale?, dadas una matriz en concreto y que hay que conocer, porque también se puede utilizar en otra serie de problemas, que es la matriz traspuesta. Una matriz traspuesta, si yo tengo una matriz dada A, la vamos a representar como A y una T ahí arriba, ¿vale? Simplemente para indicarlo. Esto seguramente ya lo sabéis y es una tontería, pero es recomendable tenerlo en cuenta. ¿Cómo se hace una traspuesta? Bueno, pues la traspuesta es simplemente coger la matriz que ya tenemos y cambiamos las filas, cogemos cada fila y la giramos y la convertimos en una columna. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo esta matriz B, la matriz traspuesta de B va a ser, cogemos esta fila y la ponemos hacia abajo, como una columna, y luego cogemos esta otra fila y la ponemos como una columna. Y esta sería la traspuesta de B. Si yo tuviera una matriz de 3×3 como esta, que es A, la matriz traspuesta de A es exactamente lo mismo. Vamos a ir cogiendo las filas y las vamos a poner como columna, como acabáis de ver ahora mismo. Bien, esto es importante, es un concepto importante de tener, porque más adelante, en el siguiente vídeo seguramente, hablaremos de una matriz muy especial, que es la matriz inversa. Para ello vamos a pararnos un segundo, sabiendo lo que es la matriz traspuesta, y vamos a entender un nuevo concepto, que es el del determinante. Normalmente, es lo que os decía, el tema de los determinantes se suele dar como un tema independiente de matrices, pero a mí me gusta irlo mezclando para que se entiendan tanto las matrices como lo que vendrá después, que son los sistemas, y luego ya veréis por qué. Entonces, ¿qué es un determinante? ¿Cómo se calcula y para qué sirve? De momento, en el vídeo de hoy vamos a hablar solo de los determinantes de orden 2 y de orden 3. Ahora veremos por qué, porque el determinante de rango de 3 o más ya tiene su historia, es más largo de calcular y eso lo dejaremos para un vídeo aparte. Entonces, un determinante es un número que se extrae de cada matriz y se consigue haciendo una serie de operaciones. ¿Y qué significa el determinante? Un determinante tiene una serie, en función de lo que salga, nos va a dar una pista sobre esa matriz. Bien, vamos a ver primero cómo se calcula y luego vamos a entender cómo funciona. Bien, si yo tengo una matriz A, el determinante de A se representa como si fuera un valor absoluto, como si fuera un módulo, ¿vale? Es decir, dos barras verticales. Y se diferencia de las matrices teniendo en cuenta que en vez de ponerlo de esta manera con paréntesis, lo vamos a poner en línea recta. Por ejemplo, el determinante de B sería el determinante de A, B, bueno, estoy haciendo da igual, C y D. En este caso sería el determinante de B traspuesta. Ya aprovechando que hemos puesto esa matriz ahí, está bien. Una de las propiedades que veremos es que el determinante vale lo mismo si es traspuesta o no, pero da igual, a eso ya llegaremos. Entonces, si tenemos una matriz o un determinante de 2×2, ojo, los determinantes se calculan de matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Siempre de matrices cuadradas. Entonces, en este caso es un determinante de orden 2, 2×2, y es muy fácil, es la diagonal que llamaremos diagonal principal, A por D, ¿vale? Y se le resta la diagonal secundaria, menos B por C. Y esto nos va a dar un número. Ese número, ahora veremos qué significa y qué indica, y con un problema lo veremos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el determinante de A, y ya vamos a usar A, una traspuesta,
Entonces sería el determinante de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bien. Un determinante de 3×3 tiene un método para resolverse que se llama Sarrus. ¿Vale? Debe ser un matemático y el método de Sarrus es el que empleamos para resolver una de 3×3. Realmente hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer por Gauss, así tenemos la diagonal principal, Gauss ya lo veremos, se puede ver simplificando, aplicando propiedades, pero nosotros vamos a dominar el método de Sarrus. Entonces, el método de Sarrus consiste en hacer primero esta diagonal y le sumamos esto y esto, ahora lo entenderéis, y luego, ¿vale? Esto se suma y luego le restaremos la otra diagonal y le restaremos este y este. Entonces, ¿esto qué es así como súper raro? Bueno, es muy fácil. Para que lo veáis, la primera diagonal sería esta. Y estos dos triángulos, ¿vale? Que formarían, si veis, es como la estrella de David, porque si los juntamos formarían eso, ¿vale? Sí, son dos triángulos que tienen estos dos lados paralelos a esta diagonal, así que serían este y este, ¿vale? Como veis, esos dos lados del triángulo formarían la diagonal principal. Bueno, pues esas tres multiplicaciones se van a sumar, o sea, A por E por I más D por H por C, D por H por C y más G por B y por F. G por B y por F. Voy a volver a copiar el determinante aquí al lado para que veáis la otra parte, que sería esta. Que cada una de las multiplicaciones que haremos habrá que restarlas. ¿Vale? Esto es un poco más lioso. De todas maneras, os lo dejaré seguramente en alguna foto o os lo dejaré más en limpio para que lo veáis. ¿Vale? Y entonces, en este caso, habría que restar lo que sería esta diagonal. A ver, vamos a ponerlo aquí. Es que aquí no entra. Pues aquí. ¿Vale? A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Vale? Este sería el mismo determinante. Entonces sería esta diagonal, C por E por G, C por E por G, ¿veis? Con un menos delante, esto ya hay que restarlo. Y ahora lo mismo, estos dos triángulos que vuelven a formar la estrella de David, pero de esta manera, ¿vale? Si os fijáis, está girada, tienen estos dos lados paralelos a esta diagonal. Así que sería este por este y por este. ¿Ves? Tenemos aquí un triángulo con este lado paralelo a esta diagonal y el otro que sería este lado paralelo por este. ¿Vale? Entonces sería D por B por I menos D por B por I y menos H por F por A. Menos H por F por A. Y esto nos dará un... Entonces, esto, que parece un poco lioso, en cuanto lo hagáis 2 o 3 veces vais a ver que lo domináis. Pero es como lo que os conté con las matrices, cuando las multiplicaciones. Son operaciones en las que es muy fácil equivocarse, porque fijaros que solo en un determinante de 3×3, que estaréis hasta las narices de hacerlos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicaciones de 3 números, donde habrá signos, habrá números que tengan más, menos, porque aquí lo he hecho con letras, pero... Habrá signos negativos, signos positivos, y entonces cambiará más o menos el signo, y luego eso hay que sumarlo y restarlo, porque estas 3 últimas multiplicaciones habrá que cambiarles el signo. Y al final de todo nos va a dar un número. Bien, ese número, ¿por qué es importante? Pues os lo voy a explicar ahora. Esto tiene que ver, todo esto va a tener que ver con los sistemas de ecuaciones, y vosotros diréis, ¿qué significa esto? Bueno, por una cosa que se llama rango, pero os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros, volviendo al pasado y cuando empezabais con las ecuaciones de primer grado o de los sistemas de ecuaciones de x e y, que yo tengo esta ecuación, x más y igual a 1, ¿vale? Y yo voy a resolver este sistema de ecuaciones con otra ecuación y se me ocurre hacerlo con la misma, x más y igual a 1. Aparentemente se puede resolver. Tengo 2 ecuaciones, tengo 2 incógnitas. Vamos a intentarlo. Si lo hacemos por cualquiera de los métodos que ya conocemos, el de sustitución, por ejemplo,
Despejamos la x, que sería 1 menos y, y al sustituirlo, 1 menos y más y igual a 1, vemos que no podemos resolverlo. 1 igual a 1. ¿Qué significa? Significa que un sistema de ecuaciones tiene solución mientras que las dos ecuaciones no tengan nada que ver, porque resolver una ecuación con ella misma no tiene solución. ¿De acuerdo? Esto no se puede resolver. Esto cuando veamos geometría entenderéis por qué, el motivo, porque realmente un sistema es un corte entre dos ecuaciones. Entonces, yo no puedo resolver un sistema de ecuaciones cuando las dos ecuaciones son iguales o tienen que ver, son proporcionales, son equivalentes, porque realmente es resolverse entre sí mismas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con las matrices? Bueno, pues como recordaréis, las matrices pueden ser un sistema de ecuaciones simplificado. Este sistema de ecuaciones podría ser esta matriz. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Y fijaros qué ocurre cuando yo cojo una matriz de rango 2, de 2 por 2, y hago su determinante cuando tienen que ver. Por ejemplo, esta misma. 1, 1, 1, 1. Fijaros qué ocurre. Si yo hago el determinante, esto sería vertical, me va a dar 0. 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1. Esto va a ser 0. ¿Por qué tiene que ver el determinante con las matrices, o sea, con los sistemas, que lo veremos ya eso en un futuro? Cuando el determinante vale 0, lo que nos está diciendo es que hay alguna línea o hay alguna columna que tienen que ver entre ellas, que están relacionadas. Luego, entonces, no puedo resolver un sistema entre ellos. Eso para el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, calcular el determinante nos sirve para saber si esos vectores que estamos poniendo, que recordar que las matrices pueden ser vectores fila, vectores columna, tienen o no tienen algo que ver. Por ejemplo, imaginaros una matriz, un determinante, vamos a hacer uno de 3 por 3, en la que tenemos 1, 2, 3, 0, 1, 2, que eso no tiene que ver, pero en cambio aquí voy a poner 2, 4, 6. Y no nos hemos dado cuenta. Si os fijáis, la fila de arriba es la misma que la fila de abajo, porque la fila de abajo es multiplicar 2 por la de arriba. Fijaros qué ocurre cuando hacemos el sistema, y así ya practicamos saldos. Sería 1 por 1 por 6, 6, más que sería 2 por 2 por 2, o sea 8, más 0 por 4 por 3, 0. Hemos hecho la primera estrella, ¿vale? La diagonal principal y los dos triángulos con sus lados paralelos. Y luego hay que restarle la segunda diagonal, 2 por 1 por 3, que es 6, menos 4 por 2 por 1, que es 8, recordad, siempre cambiando el signo en la segunda estrella, y la última, 0 por 2 por 6, menos 0 por 2 por 6, que sería 0. Fijaros que nos da, el determinante nos da 0. El determinante que nos dé 0 nos está diciendo, tenéis dos filas o dos columnas, no se sabe todavía cuál, pero tienen que ver, no podéis resolverlas entre ellas. Y esto tendrá que ver en un futuro. ¿Por qué me interesa que practiquéis los determinantes, los de 2 por 2 y los de 3 por 3? Porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de la matriz inversa, que es la A menos 1. ¿Vale? Se pone como A menos 1. Y la matriz inversa tiene una fórmula. Y en esa fórmula hay que saber calcular los determinantes. Aunque nosotros trabajemos con matrices de 3 por 3, que es lo más habitual, es bueno que ya vayamos acostumbrándonos. Iremos haciendo vídeos en el que, por ejemplo, cómo calculamos un determinante de más de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. Eso lo iremos viendo en siguientes vídeos. Y cómo aplicaremos todo esto en los sistemas de ecuaciones, que ya estaréis pensando muchos, se resuelve por rangos, efectivamente, pero para calcular los rangos hablamos de los determinantes. Bien, y vamos a terminar este vídeo recordando justo la parte de los rangos. Un rango es un número que indica el número de líneas o de columnas, de filas o de columnas, que no tiene nada que ver, por eso tiene mucho que ver con los determinantes. Me explico. Yo tengo una matriz A, B, C, D. Esta matriz es de 2 por 2. Es o dos filas o dos columnas. Bien, pues el rango de esta matriz, como mucho, es de 2. Porque el rango, como mucho, vale digamos, el tamaño de la matriz. Si es de 3 por 3, rango 3. Si es de 4 por 4, rango 4. Si es de 5 por 5, rango 5. Es lo máximo que puede valer. Si el determinante es diferente de 0,
cualquier valor, da igual, positivo o negativo, pero no vale 0, entonces el rango, si esta es la matriz A, el rango de la matriz A valdrá 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una matriz de 3 por 3? A, B, C, D, E, F, G, H e I. El rango de esta matriz, el rango máximo es 3. Para que fuera 3, ¿qué tendría que pasar? Lo que acabamos de decir, que el determinante de esta matriz fuera distinto de 3. Así que si yo hago esta matriz, como hemos hecho esta, por ejemplo, y su determinante no me da 0, entonces el rango es 3. Si me da 0, no puede ser 3. Será 2 o 1. Para que sea 2, ¿qué tendría que pasar? Que encontrásemos dentro de esta matriz cualquier matriz, ojo, cualquier matriz de 2 por 2 cuyo determinante fuera distinto de 0. Así que imaginaros que aquí el determinante de A sí que fuera 0. Pues el rango de A ya no podría ser 3. Si yo dentro de esta matriz encontrase cualquiera de 2 por 2 cuyo determinante sí que fuera diferente de 0, ya es rango 2 automáticamente. Por ejemplo, imaginaros que AB, DE, ¿vale? Esto de aquí, que es una de 2 por 2, me diera 0. Eso no significa que no sea rango 2, porque hay más determinantes de 2 por 2. Y luego imaginaros que este de aquí, que es el determinante de E, F, H, I, sí que me diera distinto de 0. Pues automáticamente, si uno de esos me diera distinto de 0, el rango de A automáticamente vale 2. Pues nada, chicos, entendiendo que ya nos estamos alargando mucho y esto no es bueno, porque tampoco quiero aburriros. Entonces, como veis, en el vídeo de hoy no hemos visto nada así como muy gordo de ejercicios. Son una serie de conceptos muy pequeños, muy fáciles de entender, pero muy importantes porque todo lo que vamos a ver más adelante se apoya en esto. Entonces, resumiendo, matriz transpuesta, recordamos cambiar filas por columnas, ¿de acuerdo? Determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3, los de 2 por 2 diagonal menos diagonal, fácil, y los de 3 por 3 aplicamos la regla de Sarrus. ¿Para qué? Para saber calcular los rangos, lo que nos interesa ahora. Un rango de una matriz que siempre tiene que ser cuadrada. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si es así y os ha gustado, darle al like y suscribiros aquí abajo. Y si conocéis gente a la que le pueda servir, pues compartidlo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.